Buenos días, alumno de Colegio Genes, muy buenos días. Muy buenos días, alumno de Colegio Genes, muy buenos días. Tú ya me conoces ya, te saluda el profesor Edwin Huete Prada, el profesor de cursos más chévere, más bacán, más cool, más paja, Historia Universal, HU. Y el día de hoy veremos un tema súper interesante. El día de hoy veremos el tema de las guerras del Peloponeso, una guerra muy importante que se dio en el mundo antiguo, en la historia antigua de Grecia, una guerra en la cual dos ciudades griegas van a entrar en una guerra total, la cual se va a denominar como la guerra del Peloponeso. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Qué batallas importantes se dieron? ¿Cuál fue la causa y las consecuencias de la terrible guerra del Peloponeso? Y luego veremos como tema la formación del poderoso imperio macedónico y hablaremos del más grande conquistador del mundo antiguo, el cual fue Alejandro Magno. ¡Agárrate! Empezamos una vez el curso más cool, más chévere, más paja. HU, Historia Universal. Y empezamos ya. Hola, hola, hola. Muy bien, campeones, campeonas. Empezamos el curso más cool, más chévere, más paja. HU, Historia Universal. Empezamos ya. Muy bien. Y empezamos entonces con el tema de las guerras del Peloponeso. Guerra del Peloponeso, que fue la gran guerra que se va a dar entre las ciudades griegas de Esparta y Atenas. Pero no solamente entre estas dos ciudades griegas, que son las principales que se van a enfrentar en esta guerra, sino también entre dos alianzas militares. Por un lado, Atenas con su alianza llamado la Liga de Delos, y por otro lado, Esparta con su otra alianza militar llamada la Liga del Peloponeso. Dos alianzas militares se van a enfrentar en esta terrible guerra por la supremacía en la península de los Balcanes. Una guerra total se va a dar entre las dos más importantes ciudades griegas, como Esparta, que era la ciudad griega muy famosa por su educación militarista, por formar excelentes soldados militares, y Atenas, que era la ciudad, pues, de los grandes sabios, de los grandes intelectuales en el mundo antiguo. Estas dos ciudades, estas dos polis griegas, y cada una con su alianza militar, se van a enfrentar a esta terrible guerra del Peloponeso. Pero ¿cuáles fueron las causas de esta guerra? Bueno, primero diremos que la guerra duró 27 años. 27 años duró la guerra del Peloponeso, del año 431 al 404 a.C. La guerra se va a dar porque ambas ciudades, ambas polis griegas, tanto de Esparta y Atenas, van a buscar la hegemonía, van a buscar la supremacía, ser el más poderoso, la potencia principal en el mundo antiguo. Otra causa de la guerra era que Esparta quería frenar el imperialismo ateniense, el cual se estaba pues expandiendo, conquistando cada vez nuevas ciudades para Atenas. Bien, entonces estos dos grupos, estos dos alianzas militares, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, se han enfrentado a esta terrible guerra de 27 años llamada la Guerra del Peloponeso. Vamos a la primera guerra del Peloponeso. Durante la primera guerra del Peloponeso, el rey que gobernaba Atenas era Pericles. Y Pericles va a tomar una actitud defensiva durante la guerra del Peloponeso. A pesar del ataque inicial espartano, Atenas decide tomar una actitud pues defensiva frente a este primer ataque. Lamentablemente, los males a veces no llegan de uno en uno, sino a veces llegan de dos o de tres. Y este terrible hecho se va a dar en la península Ática, donde se encuentra Atenas. Se va a desarrollar una terrible epidemia que va a provocar la muerte del 25% de la población ateniense. Terrible, terrible suceso, terrible hecho histórico de esta pandemia que se va a desarrollar en plena guerra del Peloponeso en la península Ática, afectando principalmente a Atenas. Pero lamentablemente esta terrible epidemia de la peste va a provocar la muerte del rey Pericles, que muere en cama, la muerte del rey Pericles,
y la muerte pues, del 25% de atenienses, de pobladores de la península ática, quienes perderán la vida por esta terrible peste que se va a dar en Europa. Bien. Después de la muerte del rey Pericles va a asumir el trono Cleón, y Cleón va a decidir meterse más de lleno en la guerra de Peloponeso, va a decidir que Atenas tome una actitud de ataque en la guerra de Peloponeso y no solamente una actitud defensiva, tal cual como lo había planteado Pericles, sino ahora una actitud de ataque. Y Cleón pues va a liderar a las tropas atenienses en su lucha contra Esparta. Aquí tenemos otro personaje importante en la guerra de Peloponeso, como va a ser Brásidas, quien va a ser el comandante, el general de las tropas espartanas en la guerra del Peloponeso. Pero en esta guerra, tanto Cleón como Brásidas van a enfrentarse terriblemente en esta guerra, en este ataque, en la cual pues ambos perderían la vida en estas batallas de la primera guerra del Peloponeso. Posteriormente toma el poder en Atenas Nicias. Nicias va a decidir pues tener una postura más pacificadora en la guerra del Peloponeso, y esto va a llegar hasta el extremo que se va a dar un tratado de paz, el tratado de Nicias, porque mientras que Cleón buscaba pues era partidario de la guerra, Nicias era partidario de la paz. Pero tras la muerte de Cleón, la postura de Nicias va a triunfar, y de esta manera se da la paz de Nicias, un tratado de paz de Nicias entre Esparta y Atenas. Un tratado de paz por 50 años que fue firmado entre las ciudades de Atenas y Esparta, terminó la primera parte de la guerra del Peloponeso. Entonces, de esta manera finaliza la guerra del Peloponeso con la muerte de Brásidas, el general espartano, y la muerte de Cleón, el general ateniense. Vamos a la segunda guerra del Peloponeso. En esta segunda guerra del Peloponeso va a tener un papel muy importante el general Alcibiades, que va a ser un general muy peculiar, ya que va a luchar por el lado de Atenas, y luego pasa a luchar por el lado espartano, y luego vuelve a luchar por el lado de Atenas, ¿no? Algo muy curioso. E incluso también fue asesor del gobierno persa, ¿no? El famoso Alcibiades. Bien, entonces en esta segunda parte de la guerra del Peloponeso, dice, tras 6 años de paz, se retoma nuevamente la guerra, y esto va a ser un primer comienzo en la actitud, la respuesta de Alcibiades, el general ateniense. Alcibiades decide convencer a la asamblea de intentar conquistar el territorio de Cilicia, Sicilia, el cual era pues la isla que está al sur de Italia. Atenas se va a aliar con todos los enemigos espartanos para lograr pues ganar esta guerra del Peloponeso. Pero esta operación militar de Atenas por conquistar la isla Sicilia va a terminar en un fracaso total, un fracaso en el mar, y no van a poder pues recuperarse de ese terrible suceso que afectó tremendamente a las naves atenienses, sobre todo el aparato militar. Entonces esta operación de Atenas de conquistar pues Siracusa, conquistar Sicilia, terminó en un fracaso total, un fracaso rotundo. Posteriormente, Alcibiades va a ser acusado de sacrilegio en Atenas, y para no sufrir pues una condena injusta, decide escapar de Atenas y se va a Esparta a ofrecer su servicio de asesor de gobierno. De esta manera pues vemos, en el caso de Atenas vemos que el desastre fue inmenso por parte de su flota de barcos de guerra. Una parte de los atenienses prisioneros murieron de hambre y de miseria y condenados a trabajar por las canteras. Otros fueron vendidos como esclavos a estas Nicias, y los generales fueron ejecutados. Entonces,
Misias pierde la vida, generales atenienses pierden la vida, y así pues Esparta va tomando más fuerza en la guerra del Peloponeso. Bien, vamos, entonces esta segunda guerra peloponesa es un desastre total para Atenas. Vamos a la tercera guerra del Peloponeso, último periodo del conflicto entre Esparta y Atenas. Muchas ciudades de la liga deciden abandonar Atenas, salirse de la liga de Atenas. Así se inicia la desintegración del imperio marítimo. El malestar político que por aquel entonces se vivía en Atenas se tradujo en el triunfo de la oligarquía. Bien. En la tercera guerra Peloponeso, otra vez vemos la participación de este famoso general Alcibiades, ¿no? Alcibiades. Bien. Entonces, en esta tercera guerra del Peloponeso, Alcibiades nuevamente tiene un papel importante, Alcibiades, ya que va a ser el rey de los atenienses, el general, pero como mejor dicho, el general de los atenienses en esta guerra, ¿no? Alcibiades, recordemos que se había ido al bando espartano como asesor, pero luego Alcibiades vuelve, y la tercera guerra Peloponeso vuelve como pues al lado de los atenienses, de su pueblo, y esto pues va a causar bastante alegría psicológica a los atenienses en esta guerra. Bien, en esta guerra también vemos la participación del general y del rey espartano Lisandro, quien va a hacer una alianza con los persas, y juntos pues espartanos y persas logran derrotar a los atenienses en la última batalla de la guerra de Peloponeso, con la cual fue la batalla de Egospótamos. Los espartanos junto con los persas destruyen la flota ateniense, Egospótamos, y ponen fin a la guerra del Peloponeso con la victoria de los espartanos. Pero fueron 27 años de guerra, y esta victoria espartana va a durar muy poco, ya que luego los espartanos van a ser invadidos por la ciudad griega de Tebas, y luego Tebas va a ser invadida por la ciudad de Macedonia. De esta manera Macedonia pues conquista a estos pueblos también, a estos pueblos. Así se va a ir formando el poderoso imperio macedónico, siendo el gran conquistador del mundo antiguo Alejandro Magno. Fin de la guerra de Peloponeso. ¿Qué consecuencias trae esta guerra de Peloponeso? La debilidad de Grecia, y 27 años de guerra, una debilidad general de Grecia, la invasión de Grecia por Macedonia, la formación del imperio macedónico, son consecuencias de la guerra del Peloponeso entonces. Bien. Vamos a la formación del imperio macedónico, el imperio macedónico. En un primer momento gobernó el rey Filipo II, fue rey de Macedonia. Él va a iniciar una política expansionista, Filipo II. En el año 356 a.C. llegó a ser rey de Macedonia, gobernando hasta el año 336. O sea, estamos hablando de casi 20 años va a gobernar, sí, 20 años va a gobernar el rey Filipo II. Tras la muerte del rey Pérdicas III y sacando el poder a su infante hijo Amitas IV, va a asumir el trono, Filipo II. De esta manera, Filipo II va a preparar un poderoso ejército, inspirándose en la falange tebana, va a formar la poderosa ejército denominado la falange macedonia. Bien. Entonces, entre las obras principales, Filipo II está que reorganiza el ejército macedónico, según el modelo de la falange tebana. A partir de entonces inicia su política agresiva con la intención de crear un poderoso imperio. Para ello, su primer plan va a ser someter a las ciudades griegas con la poderosa falange macedónica. De esta manera, Filipo II va a invadir a la ciudad de Anfípolis en el 357 a.C., invade Potidea en el año 356, invade Cléidas, Metona y Tesalia en el año 337,
invade Tracia y calcifica en el año 348. O sea, pues, importante, pues, expansión de Macedonia con el rey Filipo II. Vemos aquí en el mapa, en Macedonia entonces, lo que antes ha crecido mucho más su territorio, se ha expandido por todo el territorio griego, conquistando todas las ciudades griegas prácticamente, tal como vemos en el mapa, excepto Esparta. Demóstenes, el gran orador griego, pronunció su famoso discurso llamado Filípicas, y se llama justamente Filípicas porque va a anunciar el peligro que representa Filipo II, con su política expansionista, una política que está amenazando a todas las polis, a todas las ciudades griegas. Así más, muy bien. La batalla más importante para Filipo II va a ser la batalla de Queronea, que se da en el año 338 a.C. Y esta gran victoria de Filipo II en la batalla de Queronea va a provocar la conquista, la invasión de Macedonia a la península de los Balcanes, a las ciudades griegas, a la península ática, a la invasión de Atenas. Bien, batalla de Queronea entonces se da en el año 338 a.C. Los atenienses, alertados por Demóstenes, unieron a los tebanos para luchar juntos contra la peligrosa Macedonia, pero los resultados fueron lamentables, muy negativos. El poderoso ejército de Filipo II los derrotó en la histórica batalla de Queronea. Ante esta gran victoria de Macedonia, lo convirtió en un poderoso imperio, quien ocupó casi toda la península de los Balcanes, siendo cuando se preparaba invadir a los persas, misteriosamente es asesinado en el año 336 a.C. Pierde la vida, pues, Filipo II, es misteriosamente asesinado, envenenado, muere Filipo II. Hasta hoy no se sabe quién mató a Filipo II, estamos esperando conocer al asesino. Entonces, cuando se preparaba Filipo II a hacer planes para invadir a los persas, muere misteriosamente. Ante esto, pues, asumiría el poder de su hijo, Alejandro Magno, quien ya había participado en la batalla de Queronea cuando tenía 18 años. Es decir, pues era un hombre muy bien preparado para la guerra, Alejandro Magno, por ello va a ser considerado como el gran conquistador del mundo antiguo. Las polis griegas se aliaron a Macedonia como estados tributarios, aunque conservando su independencia, ¿no? Hubieron otras ciudades griegas que para evitar una guerra con Macedonia prefieren unirse a Macedonia y pagar tributos, pagar impuestos a Macedonia, antes que sufrir pues las bajas, la pérdida de vidas, ante una acción armada de violencia con el imperio macedonio. De esta manera Alejandro Magno se convierte en el emperador del mundo antiguo, el emperador de Macedonia. Alejandro Magno nació en Macedonia, fue el hijo de Filipo II, llegó al poder cuando tenía 20 años de edad. Participó a los 18 años en la batalla de Queronea, fue educado por el gran sabio llamado Aristóteles, llegó a ser el más grande conquistador del mundo antiguo, invadiendo a los persas, invadiendo Mesopotamia, invadiendo Egipto, invadiendo pues a los hebreos. Fue educado por Aristóteles, el gran sabio de la antigua Grecia, llegó a ser el más importante conquistador del mundo antiguo, formando un poderoso ejército, invadió el territorio de Europa, Asia y el África, y llegaría pues a gobernar 13 años el imperio macedónico. 13 años. Bien, Alejandro Magno entonces llega al poder en el año 336 a.C., tras el asesinato de su padre, Filipo II, tuvo que afrontar serios problemas. Por un lado, estaba rodeado de enemigos políticos, por lo tanto, para poner orden, Alejandro Magno decide pues mandar a matar, a acabar con sus enemigos políticos, para así pues pueda, por su proyecto de construir un poderoso imperio. Bien, en el año 336 a.C. había establecido el poder del imperio macedónico en la península de los Balcanes, por lo cual ahora ya pensaba la posibilidad de invadir el poderoso imperio persa. Su famoso caballo se llamó pues el Bucéfalo, y así Alejandro Magno, preparando con la famosa falange macedónica,
va a participar en la guerra contra el poderoso imperio persa. Así Alejandro Magno va al ataque contra el poderoso imperio persa, y la primera gran victoria de Alejandro Magno va a ser en la victoria de Río Gránico, en la península de la Anatolia. Gran victoria de los griegos, los macedonios, comandados por Alejandro Magno, derrota pues a los persas en la batalla de Río Gránico, ¿no? Cruzando el río, pues derrotan a los persas. Bien. Luego una segunda batalla que va a tener importante el imperio macedónico va a ser la batalla de Isos, batalla que va a permitir a Alejandro Magno desviarse y llegar hasta Egipto. Y en Egipto, que está bajo dominación persa, ya no lo va a estar. Y así Alejandro Magno se va a decretar como faraón de Egipto, y además Alejandro Magno se va a acercar a la arqueología egipcia y pues va a sentir admiración por los restos arqueológicos hallados en aquel lugar. Bien, entonces la batalla de Isos. Y siguiente va a ser la batalla de Gaugamela, otra batalla importante que sea en el mundo antiguo. Y esta batalla de Gaugamela viene a ser la batalla final de los persas, ya que luego pues Alejandro Magno va a buscar atrapar al rey persa Darío III, pero el rey no se va a encontrar. Estaba pues en pleno escape, en plena huida, trasladándose hacia el extremo oriente. Prácticamente iba a ser muy difícil su encuentro, pero lo que vemos que es la formación del poderoso imperio macedónico o macedonio, obra pues de gran Alejandro Magno, la formación del imperio macedonio. Bien, entonces la batalla de Río Gránico, luego viene la batalla de Isos, importante porque con esto ya los griegos pueden consolidar su dominio ante los persas en la batalla de Isos, y luego puede llegar hasta Egipto, lugar donde fundaría pues la ciudad de Alejandría. Y la batalla final, la batalla de Gaugamela, en la cual derrota definitivamente a los persas. Y luego pues Alejandro Magno, así ampliando pues los territorios del poderoso imperio de Macedonia, ahora pues va a llegar hacia la parte norte de la India, y aquí se origina una nueva batalla, la batalla de Hidaspes, y va a ser pues nuevamente otra victoria de Grecia, otra victoria del imperio macedónico contra pues el imperio persa. Pero finalmente el último rey persa será Darío III, quien finalmente será pues atrapado, tomado prisionero, y perderá la vida Darío III. Bien, gran victoria entonces de los atenienses. Gran victoria pues entonces de Macedonia en la batalla de Hidaspes. Aquí Alejandro Magno se enfrenta a la India, trata de expandir su territorio frente a la India, y va a ser la gran victoria de Reino de Macedonia, contra el rey Poro de la India. Gran victoria de Alejandro Magno. Finalmente Alejandro Magno pierde la vida conquistando Egipto, Palestina, la India, el poderoso imperio persa, acabando con el rey Darío III. Pierde la vida Alejandro Magno debido pues algunos dirán a la fiebre amarilla que le va a producir el cuerpo, otros dirán debido a una peste, y otros incluso dirán que sería asesinado por un general de él llamado Casandro. Así pierde la vida Alejandro Magno a los 33 años, y sin su liderazgo empieza pues la caída, el fin del imperio macedónico o macedonio. Muere Alejandro Magno y sus generales van a dividir el imperio macedonio en varias partes. Antígono va a gobernar la parte del Asia, Ptolomeo va a gobernar la parte de Egipto, en el África del Norte, Lisímaco va a gobernar la parte de Tracia y el Asia Menor, y Babilonia y Siria sería gobernado por Seleuco, mientras que Casandro gobernaría la parte de Grecia y
y Macedonia. Entonces así pues vemos que los generales de Alejandro Magno dividen pues el imperio macedonio en diferentes partes. Bien, se va a dar una guerra entre estos generales. Finalmente pues el imperio macedonio va a quedar partido en tres, entre los Ptolomeos, entre Seleuco, gobernando en el Asia Menor, y Casandro en la península de los Balcanes, entre los principales. Bien, así queda partido en tres, entre Ptolomeo, Antígono y Seleuco, el imperio de Macedonia. Bien, vamos a la tarea, que es la página 198, la tarea número 6, y son las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 y 15. Bien, esa es la tarea de Historia Universal. Nos vemos, chau, 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 chau.